Diariamente, el mundo político, económico y social es analizado con profesionalismo y seriedad, entrevistando no solo a los actores, sino a los tomadores de decisiones. Radio Huancavilca 8:30 AM, la H grande de la información presenta. Este es un nuevo día para empezar de nuevo. Contrapunto, el programa líder de opinión y entrevistas. Para cantar, para reír, para... Pablo Lucio, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Buen día, bienvenido a Contrapunto. Muy buenos días, les escuchaba con mucho interés. Les mando un saludo a todos ustedes y como estamos todavía en enero, pues un saludo a toda la gente que nos escucha por un buen año 2022, con todo, como ustedes decían, con todo el entorno complicado, pero al final uno es el que le pone la energía positiva para caminar con ganas. Así es. Gracias, igualmente un feliz año. Y bueno, vamos de inmediato al tema. El presidente Guillermo Lasso ha anunciado a través de su canciller, Juan Carlos Holguín, que entre el 3 y el 5 de febrero estará en China, en Beijing, que allí hará una visita que contempla varios puntos, entre ellos la renegociación de la deuda con China, que hoy tiene un saldo de un poco más de 5.000 millones de dólares, la protección marítima, en el caso del Ecuador, por lo que ya sabemos ha sucedido con la flota china en la zona de exclusión económica de las Islas Galápagos, y también otros temas que son de interés, como un acuerdo, un entendimiento para abordar finalmente una alianza comercial, ¿no?, con China. Pero vamos al primer tema, Pablo Lucio. Esos más de 5.000 millones de dólares, sabemos que el 40% de esa deuda vence en los próximos 3 años, ¿no? Un poco más de 2.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que debe de plantear Guillermo Lasso? Un poco liberar esa garantía petrolera, porque también están atados esos créditos a contratos petroleros, es decir, a pagar parte de esa deuda con petróleo hasta los próximos 2-3 años, o quizás solo pedir una ampliación de plazos, Pablo Lucio. Sí, mira, hay que recordar que hacia mediados del 2020, el gobierno de ese momento, el gobierno de Lenin, tenía que negociar al mismo tiempo con 3 importantes acreedores, que eran los tenedores de bonos internacionales, el Fondo Monetario y la China, y se había llegado a una especie de acuerdo que había que, digamos, mejorar las relaciones de deuda con los 3, que se empezaba primero con los bonos, luego se iba al Fondo Monetario y luego se iba a la China, pero que los 3 iban a apoyar. Si la memoria no me falla, puede ser que me falle, en agosto del 2020 llegamos a un acuerdo con los tenedores de bonos, que eran 19 mil millones de dólares. Luego llegamos al acuerdo con el Fondo Monetario y luego pues tocaba la China. Y como digo, si no me falla la memoria, la China en ese momento dijo, bueno, pues como ustedes ya han llegado a un acuerdo con los otros 2 y como ya han mejorado en consecuencia su situación financiera hacia adelante, pues entonces yo voy a poner condiciones duras en la negociación, ya no me necesitan tanto puesto que ya acordaron con los otros 2 y quedó ahí la negociación, ¿no? Nuevamente estoy hablando de lo que yo recuerdo, ¿no? Y en consecuencia estamos ahora retomando, año y medio después, esa situación con la China, que como digo, se concretaron los otros 2, pero no se concretó el tema de la China, y lo que básicamente necesitamos, lo que tú acabas de decir, necesitamos mejores condiciones hacia el futuro, extender plazos, mejorar tasas de interés, porque las tasas de interés que hemos conseguido con la China en general son bastante elevadas, y liberar las garantías petroleras. Yo diría que eso es el tema que debemos enfocar, y ahora se va a discutir a un nivel mucho más alto que lo que se hizo en el pasado, que era a través de los ministros, en particular ministros de energía, en fin. Entonces, esperemos que esto lleve a buen puerto, ¿no? 7 de la mañana con 11 minutos, el economista Pablo Lucio Paredes está acá en Contrapunto. Analizamos la futura visita del presidente Guillermo Lasso
a China. Pero sí, solo en el caso de ese 40% que exponía Pablo Lucio, de este saldo por más de 5.000 millones de dólares con China, las tasas oscilan entre el 6.20 y 7.25%, que es una locura frente a las tasas que hoy por hoy incluso nos cobran la banca internacional, léase Fondo Monetario, léase Banco Mundial, léase BID, por citar 3 ejemplos. ¿En qué medida cree usted que el Ecuador va a lograr mejorar esa tasa de interés? ¿A cuánto tiempo? ¿A cuánto tiempo? Porque también tiene en ciernes lo que está pendiente con el Fondo Monetario Internacional. Pablo Lucio, en teoría tenía que desembolsarse 700 millones de dólares en diciembre, pero esa revisión se ha postergado para enero de este año y sabemos que todavía no hay una fecha definitiva para que el fondo emita su criterio y finalmente autorice ese desembolso pendiente de los 700 millones a diciembre, porque solo para todo este año, en 3 tramos, tienen que entregar 1.000 millones más para concluir ese acuerdo que se firmó en el gobierno de Lenín Moreno por 6.500 millones. Sí, se ha retrasado el tema con el Fondo Monetario por diversos atrasos en el cumplimiento de ciertos compromisos, en particular con varios compromisos que tiene el Ecuador con el Fondo Monetario. Pero yo tengo confianza que en los próximos meses eso se irá arreglando. Volviendo al tema de la China, efectivamente, en general, las condiciones que se tenían con la China eran bastante duras. Las tasas de interés, como tú señalaste, iban entre el 6, dependiendo de los tramos, iban entre el 6 y el 7 y pico por ciento, con garantías muy importantes, con plazos relativamente cortos. Y en consecuencia el Ecuador lo que tiene que conseguir, como decíamos, es plazos mucho mejores, tasas mejores, más compatibles no solo con el tema del Fondo Monetario y otros organismos, sino más compatibles con los préstamos que la China ha hecho a otros países en América Latina con tasas de interés del 2, 3, 4%. Entonces, hacia allá debería apuntar la negociación con la China y esperemos pues que la presencia del presidente nos lleve en esa dirección. Luego hay un tema que de alguna manera está ligado a la deuda, que es muy importante de discutir allá, que es el tema de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, que desde el principio, como sabemos, tenía problemas de orden técnico, ahora tiene problemas adicionales con todo el socavamiento del río alrededor, pero ese es otro tema muy importante que la China tiene que asumir la responsabilidad de dejar la obra en un buen nivel de calidad, y eso tiene que asumir la China. Entonces, ahí eso está ligado a la deuda, porque alrededor de, finalmente Coca-Cola Sinclair costó, si mal no recuerdo, alrededor de 2.500, 2.700 millones de dólares. Una buena parte de eso era con deuda, en consecuencia está también incluido en el paquete de discusión. Entonces, ese es otro tema muy importante. 7:14, Pablo Lucio Paredes está aquí en Contrapunto, Edison Casañas. Sí, economista, ¿cómo le va? Para vender un banco, por ejemplo, de la categoría del Banco del Pacífico, debe estar obviamente saneado, cuentas claras, obviamente también apagar esas alarmas de parte de los clientes que viven todavía una incertidumbre, porque ya escucharon que van a vender el banco y la gente enseguida empieza a vivir lo que pasó hace algunos años atrás, que todavía no queda ese pánico, ¿no?, que todavía estamos viviendo. Pero punto aparte, sin duda alguna, tal parece que es una suerte política la que está viviendo el presidente de la República, tratando de vender estos activos, para llamarlo de alguna manera. ¿Es buen momento para vender el banco? ¿Hay que venderlo en un buen precio? ¿Qué opina usted? ¿Qué sabe? No sé en qué punto estará el proceso. Lo que sí sé es que debemos vender ese banco. Usted acaba de hacer una pregunta muy importante. Es el momento, pero es la pregunta que uno siempre se hace cuando hace algo en la vida en países inciertos como en el Ecuador. ¿Será el momento para lanzarme a hacer tal cosa? ¿Será el momento para tal negocio? ¿Será el momento para tal inversión? Y la verdad es que en países inciertos uno nunca sabe cuál es el momento, así que hay que hacer las cosas cuando uno decide hacerlas y uno cree que son cosas positivas.
y una de esas cosas positivas es evidentemente el Banco del Pacífico, hay que venderlo. Lo más importante es hacer un proceso bien hecho para que vengan a proponernos bancos internacionales de buena calidad que mejoren el sistema financiero ecuatoriano, que le pongan más competencia al sistema financiero. Eso es lo más importante, y el precio tiene que ser lo que es el precio razonable para un activo de esas condiciones. La gente en el sistema bancario sabe que un banco de tal tipo de características vale más o menos tanto, igual que la gente que está, no sé, en el sector inmobiliario, sabe que tal activo en tales condiciones vale más o menos tanto. Es decir, hay que conseguir el precio razonable, no hay que hacerse, a veces si uno se hace cuando vende algo, uno dice, wow, esto vale un precio increíble, y vale lo que vale en realidad. Entonces hay que hacer un proceso bien hecho, hay que conseguir un precio razonable, pero lo más importante es venderlo a un banco que aporte calidad y competencia en el sistema financiero ecuatoriano, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ahora, dependiendo también la salud económica que tenga el país y también esa proyección internacional que demostremos, ¿no? Para vender obviamente otros activos como CNT, alguna hidroeléctrica, justamente ¿sirve eso, la salud de ese país, para vender estos activos a buenos precios, precios razonables, comercialmente hablando? Sí, mira, obviamente, como es evidente, la salud de un país se refleja en la percepción de riesgo. Ni siquiera menciono la palabra el riesgo país, sino menciono la percepción de riesgo que todos tenemos sobre hacer negocios en ese país. Es muy complicado, es riesgoso, no es riesgoso. Y la pregunta es muy sencilla: si hoy un ecuatoriano quiere lanzar un negocio, pequeño, grande, mediano, lo que sea, ¿cómo percibe el riesgo? Dice, a ver, ¿quiero lanzarme o no? ¿Es muy riesgoso o no? ¿El tema laboral es demasiado complicado? ¿No lo es? Etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que yo llamo la percepción de riesgo, y obviamente cuanto menor es la percepción de riesgo, mejor se pueden vender los activos que uno tiene, ¿no? Pero como te digo, en el caso del Banco del Pacífico, yo creo que es un proceso que hay que hacerlo en el año 2022. 7:18, estamos con Pablo Lucio Paredes, analizamos el panorama económico 2022. Pablo Lucio, la reactivación económica, bueno, esto que ha sido complejo, ¿no? Porque la pandemia hasta el momento sigue sin generar algún tipo de garantías, pese a que por allí hay un halo de luz. La OMS el fin de semana ha dicho que eventualmente Omicron provocaría el inicio del fin de la pandemia en Europa, algo que ya se advertía acá con expertos, con epidemiólogos, a la luz de esta nueva ola de contagios, y porque la transmisibilidad de Omicron es meteórica, ¿no? Es fulminante. Entonces, ¿cree usted que el 22, en el caso Ecuador, porque cada país en el mundo tiene una situación distinta, pese a que hoy la pandemia ataca a todos los países, empezaríamos a ver un mejor ambiente si a esto le sumamos 100 millones de dólares en créditos que está otorgando el Ban Ecuador, la banca pública, a través del gobierno nacional, con créditos que van desde los 500 hasta los 5.000 dólares? ¿En qué medida la economía va a empezar a levantarse paulatinamente en estos escenarios, Pablo Lucio? Bueno, mira, de hecho la economía, luego de la caída del 2020, que fue enorme, 7, 8, 9%, en el año 2021 probablemente se recuperó alrededor de un 4%, quizás hasta un 4,5%. Si se recuperó, yo te diría así, a grosso modo, la mitad de lo que cayó. En el 2022 la economía va a continuar recuperándose, pero yo diría que lo importante es si vamos a estar en un crecimiento de alrededor del 2,5%, como señalan algunos, que sería un resultado malo, crecer solo al 2,5%, o si vamos a crecer alrededor del 4,5%, que sería un buen resultado, digamos, y no un resultado simplemente estadístico, sino un resultado que se vería en mejora en la calidad de vida de la gente, que es lo que importa, en mejor empleo, en más empleo, en mejores ingresos, en menos pobreza, etcétera, ¿no? Hay esos dos escenarios, y obviamente tenemos en el Ecuador que hacer todo lo posible juntos,
porque este no es un tema que uno dice, que haga el gobierno, que haga la asamblea, no, es un tema de todos, ¿no? De crecer más bien hacia el 4,5 en lugar del 2,5. Y para alcanzar ese 4,5 tienen que darse condiciones, elementos del entorno que nos permitan ir en esa dirección. Y muchas de esas cosas dependen de lo que en el Ecuador hagamos. Por ejemplo, hay el tema de la reforma laboral, que es muy, muy importante, el continuar con la apertura externa al mundo, incluyendo un tema como el Banco del Pacífico, que es importante para ponerle competencia al sistema financiero ecuatoriano, el tema de la reforma a la seguridad social, que es muy importante, el tema de la reducción de gastos improductivos del Estado, el tema de empujar minería y petróleo responsable en el Ecuador, ambas cosas tienen que funcionar. En fin, hay 5, 6, 7 cosas que hacer, y si logramos hacerlas razonablemente, no digo perfectamente porque obviamente es difícil de lograr, pero digamos, si logramos hacerlos razonables a 5, 6, 7 cosas, pues creceremos más bien hacia el 4,5%. Si no logramos empujar los ecuatorianos esas 5, 6, 7 cosas, creceremos más bien hacia el 2,5%, que es un mal resultado. Pablo Lucio, el mundo sigue enfermo por la pandemia, aun cuando OMS haya hecho ese pronunciamiento. De lo que se dice hay que aguardar a lo que suceda, ¿no? Más aún todo lo que ha demostrado, como decíamos hace varios minutos, el COVID, que no hay garantías. ¿Cuál es el estado de salud de la cartera crediticia hoy en el Ecuador? Usted que siempre maneja esas cifras y tiene esa información por su constante trabajo investigativo y el seguimiento, el monitoreo. Porque en 2020 hubo un serio golpe al empleo adecuado. La cifra del desempleo se elevó. Consecuentemente, las condiciones de pago se deterioraron. Hoy, ¿cuál es el estado de salud de la cartera de créditos a nivel nacional? La gente está saliendo poco a poco. ¿En qué función esto podría mejorar si todavía hay un porcentaje significativo de desempleo? Es decir, esa persona que perdió su empleo fijo, pero que eventualmente tiene algún trabajo que le permite ganar algo de dinero y abonar, me imagino, a esa deuda. ¿Cuál es el estado, la morosidad? Sí, mira, lo que tú dices es absolutamente la verdad. En el año 2020 la situación de los clientes empeoró por ende su capacidad de pagar al sistema financiero empeoró, y lo que se hizo en esa época en el Ecuador y en todas partes del mundo es, digamos así, empujar un poquito las cosas hacia el futuro, para no reflejar inmediatamente todo ese problema de morosidad. Se lo hizo aquí, se lo hizo en todas partes, sino más bien ir poco a poco resolviendo ese tema, y en el año 2022 ese tema, la morosidad, tiene que seguirse resolviendo, y parte obviamente de la solución proviene de que los bancos lleguen a acuerdos, de que de hecho ha sucedido con sus clientes, y también viene de que la economía, como te digo, crezca no al 2,5%, sino al 4,5%. Todo eso va resolviendo esos problemas. Ahora, una cosa positiva que ha sucedido es que el sistema tanto bancario como de cooperativas ha mantenido un buen trajín, un buen camino desde el año 2020. Tuvo una caída en liquidez y en crédito hacia mediados del 2020, en el momento más fuerte de la pandemia, pero luego ya ha ido caminando. Eso es una cosa muy importante, porque una de las razones de las crisis económicas muy graves es cuando los problemas se trasladan al sistema financiero. Los problemas de la economía se trasladan al sistema financiero. Ahí se producen crisis mucho más grandes, como sucedió en el 98-99 o como sucedió en el mundo en el año 2008. Este traslado no se ha dado durante la pandemia, lo cual, como digo, es una buena cosa, y el sistema, en términos de liquidez, de crédito, de indicadores razonables, ha seguido caminando, y en consecuencia hoy tenemos un sistema financiero, obviamente con problemas como todo en la vida, pero digamos bastante sano y con capacidad para más bien apoyar y no afectar a la economía, ¿no? Entonces yo creo que es un punto muy importante, pero te insisto, la economía ecuatoriana tenemos que hacer lo necesario, ponernos de acuerdo sobre 4, 5, 6, 7 cosas importantes para que la economía crezca 4,5% y no 2,5%, como son los pronósticos de muchos organismos sobre el Ecuador.
7:25, el economista Pablo Lucio Paredes está aquí en Contrapunto. Edison. El tema, sin duda, el tema de los subsidios, obviamente que es un tema delicado, un tema social. Ya tenemos varios meses con un precio de la gasolina bastante alto que incomodó al principio, socialmente todavía incomoda, todavía da algo de urticaria a la gran mayoría, pero la gente lo ha soportado con el tema esto del contrabando que aparentemente debería estar disminuyendo. La recaudación de impuestos, entiendo de que también tiene una esperanza, algo interesante, se va recaudando, vamos teniendo esa cultura, obviamente, de pagar impuestos, pero el tema de la corrupción también sigue siendo esa piedra en el zapato en la gran mayoría de la economía nacional, básicamente. Todo este caldo de cultivo que se está viviendo, la parte social, todo aquello, hace que de pronto el gobierno, económica, está tomando las reglas maestras de enrumbar la economía ecuatoriana, apuntalar la economía como algo positivo. ¿Se lo ve interesante económicamente al señor Guillermo Lasso? A ver, a mí no, como decía antes, no me gusta mucho digamos, la expresión de que es un poco el gobierno el que tiene que jalar la economía, el que tiene que empujar la economía, ¿no? Es un tema de hacer las cosas razonablemente todos los ecuatorianos y ponernos de acuerdo todos los ecuatorianos en cosas importantes, ¿no? Entonces, por eso yo, más que hablar del gobierno, me gusta hablar de los ecuatorianos. Entonces, los ecuatorianos, ¿vamos a empujar temas como la reforma laboral o no vamos a empujar? ¿La reforma a la seguridad social? ¿Vamos a hacerlo o no? El tema de seguir la apertura al mundo, tratados de comercio, bajar aranceles, ir eliminando el impuesto a la salida, ¿lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Los ecuatorianos, ¿vamos a aceptar que en el Ecuador haya minería y petróleo razonable o no? Los ecuatorianos, ¿vamos a apoyar y empujar a que haya una disminución del gasto improductivo del Estado o no lo vamos a hacer? En fin, hay una serie de cosas importantes que tienen que mejorar en el entorno en el Ecuador. Sí, depende del gobierno, depende de la asamblea, pero como digo, depende del entorno social. Es decir, el gobierno puede decir, yo quiero hacer minería responsable, y los ecuatorianos podemos decir, no queremos. Entonces, la responsabilidad está en los ecuatorianos. Por eso digo, todos juntos tenemos que empujar esas 4, 5, 6 cosas fundamentales, ¿no? Eso me parece a mí el tema de fondo, y el tema es qué tan dispuestos estamos los ecuatorianos a empujar esas cosas importantes. 7:28, 7:29 ya. Agradecemos la comparecencia del economista Pablo Lucio Paredes. En efecto, hay temas transversales en torno al futuro de la economía en el Ecuador. La reforma laboral, que dicho sea de paso, aún no está definido si irá a la asamblea o a una consulta popular, según lo que ha declarado el mismo presidente Guillermo Lasso. Y también lo que pase con el IES, Pablo Lucio. Hay una deuda de más de 8.000 millones de dólares solo en materia del aporte del 40% para las pensiones por parte del Estado y salud. De hecho, salud es más del 50% de esa cifra. Pero no se ha dicho nada sobre los valores pendientes por deuda interna, es decir, por colocación de bonos del Estado en el IES. Habría que ver si esa cifra se eleva entonces, porque entiendo yo, hasta el gobierno de Lenín Moreno, ese monto incluso superaba los 10.000 millones de dólares, sumando los 8.000 que expusimos al inicio con el saldo por deuda interna. Muchas gracias, Pablo Lucio. Un gusto saludarlo, espero se encuentre bien, ¿no? Hasta la próxima. Un abrazo. Saludo a todos, un abrazo. Igual, bendiciones. Gracias. Diariamente, el mundo político, económico y social es analizado con profesionalismo y seriedad, entrevistando no solo a los actores, sino a los tomadores de decisiones. Radio Huancavilca 8:30 AM, la H grande de la información presenta. Este es un nuevo día para empezar de nuevo. Contrapunto, el programa líder de opinión y entrevistas. Para cantar